Después de 147 días, el presidente Alberto Fernández extendió nuevamente las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus hasta el 30 de agosto. En el anuncio estuvo acompañado, una vez más, por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El nuevo marco incluye cambios en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el retorno a fase 1 de varias provincias que habían reanudado actividades, pero van a tener que volver atrás por los rebrotes. Esta vez, sin embargo, dijo que en la Argentina ya no existe la cuarentena y volvió a apuntar a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Pero por otro lado, la gestión de la pandemia no es lo único que moviliza a la política. Tanto en el oficialismo como también en la oposición hay internas y disputas de poder que ya tienen la mira en las elecciones del año que viene. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar principalmente el anuncio de hoy. Hay varias particularidades como para poner foco, información y análisis y empezar a debatir con cada uno de los chicos a ver cuáles son los puntos que a partir del lunes se van a empezar a desarrollar. Arranco con vos, Gise, porque para tratar de entender al menos ¿cuáles son los cambios que va a haber a partir de después del fin de semana, ¿no? A partir del día lunes. Bueno, son pocos. Como habíamos adelantado ayer, iba a ser más un cambio semántico, una estrategia. Querían dar un cambio en la estrategia de comunicación que no salió muy bien. Ahora lo vamos a debatir. El cambio semántico, 3 puntos suspensivos, sí, ¿no? por eso. Pero básicamente sigue todo igual. Cambian algunas cosas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que también habíamos adelantado acá, los comercios de la zona de transbordo, de Once, Avellaneda, de Retiro. También se permiten los deportes individuales. Hay una lista que mandó, la verdad, pelota, paleta, grupo de corredores. Bueno, estás hablando igual de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también, ¿qué más? Los corredores, los runners, digo, pueden salir sin DNI. Sin DNI, claro. Yo te voy a decir una cosa igual. Yo salgo a correr y de verdad bien que cumplía en el número del DNI, o sea, soy impar. Pero nadie lo hacía. ¿Y dónde llevabas el DNI? Ya lo sé. Bueno, no, lo tenés en el celular. Pero está habilitado. Lo tenés en el celular, está legalizado. pero tampoco me han parado para preguntármelo. No. Entonces, la verdad que esta formalidad era también enmarcar un poco en lo que ya hace todo el mundo. Y después otro cambio que ahí generó polémica con los gremios, es que el gobierno de la ciudad identificó que hay unos 5.500 alumnos que no estaban haciendo los cursos digamos, sí, no que no tenían conectividad a distancia, ¿no? Exactamente, que no tenían conectividad o internet o que por distintos motivos... Deserción forzosa. Claro, no podían tener las clases a distancia del colegio. Entonces, lo que están proponiendo es como la vuelta a las clases presencial de esos chicos que los van a ir a buscar porque ya los identificaron. Se armó medio revuelo con los gremios porque hay varios gremios docentes que dicen que no están las condiciones dadas para eso. Bueno, se verá qué pasa después. Pero esa es la intención del gobierno de la ciudad, que dice que están estabilizados ya desde hace varias semanas el caso promedio en 1.100 por día contagios, que el R está en 1, está un poquito menos el índice de velocidad de contagio, ¿te acordás que pero si lo que pasa bajaban es que no está 1? igual en todos los barrios. Ese Claro, dato me pareció fundamental. Exactamente. El promedio está en 1 o un poquito menos, como dice Gise, pero en algunos barrios justamente el R0 o la contagiosidad está mayor que 1. Y ahí es donde hay que poner más foco y empezar a detectar cuáles son los contagios positivos. Depende mucho también de los barrios que tienen mayor actividad comercial, depende mucho de los barrios que tienen transbordo, depende mucho de un montón de hay situaciones. barrios que directamente también tienen más población. No, y además de mayor población hay barrios en los que directamente tenés un centro comercial y el resto es una zona residencial de lo que en la dirección de catastro te dicen R1, ¿viste? Que son, que no parece, pero que son casas, ponele. Sí, donde tenés distancia, donde puedes cumplir la cuarentena
digamos, no es lo también mismo Avenida Santa Fe y Callao por claro, una un cuestión departamento, dos ambientes, como decís que una casa. No, pero también me refiero a la aglomeración comercial. Claro. La aglomeración comercial hace que haya más circulación de gente en determinados barrios que en otros. ¿Qué más de la ciudad? Y que de la ciudad, bueno, vuelve también el autódromo y el hipódromo, pero para prácticas. Ajá. También algunos hoteles para algunos casos puntuales, están viendo ahí si se abre. ¿Qué más? Bueno, es básicamente esto de la ciudad de Buenos Aires. Va a haber el martes una reunión con los comercios y también con el sector del turismo, va a tener el gobierno de la ciudad. Y lo otro, que sí cambia, pero que fue para retroceder, es que hay algunos distritos, porque una de las cosas que el presidente remarcó y que el virus se federalizó, la circulación del virus se federalizó, entonces hay distritos que vuelven a la fase 1, que estos son 2 distritos de Santiago del Estero, o sea, Santiago del Estero Capital y La Banda, La Rioja Capital y Chamical, esos son los que vuelven a fase 1 y Salta, Tartagal, Salta. Y los que siguen con el aislamiento, no vuelven a fase 1, pero sí siguen con el aislamiento, es el AMBA, que somos nosotros, 4 distritos de Jujuy, Río Gallegos y Río Grande. Es donde se le va a poner el foco. Bueno. Esos por ahora son los cambios. Y después en la provincia de Buenos Aires habrá intendentes que presentarán protocolos al jefe de gabinete Carlos Bianco y la provincia decidirá si habilitan o no habilitan algunas cosas. Estoy hablando de los intendentes del conurbano, por supuesto, ¿no? Porque el interior de la provincia tiene otra realidad. A mí me gustaría un poco debatir con ustedes también un punto que dio Gise, que quedó de largo, que hablaba de más de 5.000, 5.100 alumnos que los tenían detectados, dijo el jefe de gobierno porteño, que los iban a ir a buscar para que puedan empezar a asistir a clase. Estamos en agosto y se comprobó que ellos no estaban siguiendo el calendario escolar. Me pareció de un trabajo, incluso está anunciando lo que se viene, que es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Me pareció muy importante. En el día de ayer creo que Gustavo Marangoni, o anteayer, en estos días en el programa, habló de que nadie se estaba centrando en la educación y en la cantidad de chicos que se quedaban sin colegio. Me parece un paso adelante esta situación y muy particular. Los chicos están sufriendo mucho y encima no educarlos es terrible. Es tremendo. Bueno, lo que pasa es que a veces se malinterpreta. El propio gobernador Axel Kicillof hoy dijo, la gente se angustia porque no juega al golf. Y la realidad es que es una chicana. No se está angustiando la gente porque no juega al golf. Cuando se pide la vuelta a esos deportes, tiene que ver también porque esos deportes al habilitarse también generan trabajo. Hay un montón de gente que está esperando volver a trabajar. Y aparte hay una cuestión de lógica, ¿no? O sea, en mi vida jugué al golf, pero ¿cuál es el riesgo de contagio de un jugador de golf? O sea, tengamos un mínimo de lógica antes que de la chicana. Y aparte, como bien dice Gise, alrededor del Lawn Tennis Club de acá de Palermo trabajan 350 personas dentro del club. Ahí me disparan otra pregunta que quiero hacerles a ustedes. Vamos a ver qué opinan. ¿Hay cuarentena o no hay cuarentena? Facu. Bueno, el presidente para mí confundió en su discurso, fue un problema comunicacional evidente. Tremendo. En donde decía que no hay más cuarentena, ustedes lo pueden ver en la calle. La verdad que si le preguntamos a los dueños de restaurantes, a los dueños de los locales en los shoppings, si hablamos con la gente que, por ejemplo, administra un cine o un teatro, te va a decir que la cuarentena existe y es muy estricta, porque hace 5 meses que están completamente cerrados. Entonces, me parece que genera más confusión que otra cosa, porque obviamente la cuarentena existe, de hecho están cerradas las fronteras, no hay vuelos. Facu, los negocios que Gise me dijo que dijo estos días que se van a empezar a abrir, pero los negocios de, por ejemplo, Avellaneda, Rivadavia, Retiro, que son negocios que mueven mucho volumen y mucho capital en algún punto, también estuvieron cerrados. Gente, y siguen cerrados, además. Sí, los van a ir abriendo. Meses. Bueno, pero a lo que voy, entonces sí hay una cuarentena, por más de que circule gente, hay gente que no está pudiendo trabajar. ¿Sabes lo que yo entendí? Si hago un resumen, lo que le escuché al presidente, que por eso me parece que o lo asesoraron mal o se confundió. Yo entiendo que es difícil estos 4 meses que quedan hasta que empiece la vacuna en diciembre. Es muy difícil ya comunicar. Pero yo entendí esto. Se prolonga la cuarentena que no existe, que el mundo elogia, pero que los argentinos no cumplen. No, eso es lo que yo entendí. O sea, se prolonga algo que él dice que no existe.
después muestra Filmina diciendo estamos muy bien en el mundo, pero después dice que reta a los argentinos que no la cumplen. Entonces, ¿se cumple, no se cumple? ¿Existe? Sí, la cuarentena existe. Hay algo que a mí me... no se cumple, pero existe. Pero también hay algo que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que hay un anuncio de estos. Y puntualmente en el caso de hoy quedó muy marcado, pero quedó muy marcado que las autonomías provinciales han desaparecido directamente. O sea que desde presidencia, por disposiciones del jefe de gabinete, se decida qué departamento de qué provincia abre y cuál no. Llega un momento que uno dice, ¿y para qué tengo un gobernador? El de Santiago del Estero. No, bueno, pero teóricamente el presidente habla con los gobernadores, no, también teóricamente llegan sí, a un acuerdo. Habla, pero no están los gobernadores poniendo la cara. ¿Sí? Aparece el presidente de la Nación pero diciendo que por... pedidos igual en la reunión. Aparece el presidente de la Nación anunciando que un departamento va a cerrar. Y cuando vas al boletín oficial de mañana te vas a encontrar que por disposición del jefe de gabinete, a quien nadie votó, el departamento de Santiago del Estero va a estar cerrado o vuelve a fase 1. Pero eso es una... Y esas son cosas... un consenso con las autoridades. El consenso de la no puede provincia. pasar por arriba de la ley. Pertinente, ¿no? El consenso nunca puede pasar por arriba de la ley. Jamás el consenso puede pasar por arriba de la ley. Entonces, si se sientan 3, 4, 5, 20 políticos a decir, bueno, a partir de mañana vamos a hacer esto, la ley dice otra cosa, no podés decirlo y hacerlo porque no nos pusimos de acuerdo entre nosotros. Pasá por el Congreso, hacelo y listo. Pero el jefe de gabinete no puede decir esas cosas. Pero el Congreso le delega una situación de emergencia al presidente, en no al estos jefe de momentos. gabinete. Bueno, en algún punto puede haber estas particularidades en sí. Yo lo que veo, para tratar de también tener el propio análisis, es que el presidente arrancó el anuncio diciendo que había pensado la forma de exponer la nueva etapa, que se trataba de una nueva etapa y demás, pero que después no pudo sostener el discurso de establecer una meta de hacia dónde vamos como sociedad, de cómo continúan las medidas con seguridad, de por qué iban a continuar de esa forma, de qué se iba a permitir y qué no se iba a permitir. Hubo, la verdad, poca consistencia en ese anuncio, en el discurso del presidente, entonces no provocó ningún tipo de seguridad. Y lo que me pregunto, que no sé ustedes qué deberán pensar, es si realmente hay un equipo pensando en cómo va a llegar el mensaje a las personas, a la sociedad, tratando de captar esto que veníamos hablando estos días, la sensibilidad de la gente, de la diaria. Pasamos en muy poco tiempo de el que no cumpla la cuarentena, yo voy a ir a buscarlo personalmente, a no hay cuarentena, después de una reunión que salió en todos lados. O sea, fue un poco extremo el cambio de discurso y muy notorio. Sí, a ver... Es difícil porque siempre la gente, los voceros más cercanos a Alberto Fernández dicen que él hace lo que quiere. No lo pueden convencer a veces, que agarra el auto y maneja solo, que es impuntual, o sea que no pueden ni siquiera decir una hora en la que va a comenzar una conferencia de prensa. Le pegó al presidente mucho lo que le recomendaron en la reunión los infectólogos. Claro. Además de los infectólogos... Pero después no lo procesó, Gise, a eso es a lo que voy. Claro, porque también se asusta con los casos que siguen creciendo y con los muertos. Porque hoy hay un ranking que dice que en casos que estamos teniendo por día hoy, estamos, digamos, altísimos en el ranking. Somos el 5º país después de Israel, Brasil, Estados Unidos, Perú y Colombia. Entonces, en casos de contagiados, no de muertos, superamos a Italia, que te acordás que Italia tenía 250.000 y nos estábamos todos como locos. Lo que pasa es que nosotros también llegamos tarde al pico, ¿no? Entonces fuimos acumulando. Entonces, él le pegó mucho lo que le recomendaron los infectólogos de no hablar más de cuarentena y además porque se sumó a ese gabinete de asesores una psicóloga, un psiquiatra y un sociólogo. Y una de las cosas que lo hablábamos recién con Javier, nuestro productor, que dijo la psicóloga cuando le preguntaban por los medios, recomendó, una de las cosas es, por favor, generar un protocolo para que los enfermos no se mueran solos. Porque por eso cuando yo digo, cuando el presidente dice no hay cuarentena, uno dice, ¿cómo puede ser que diga eso? A ver, tengo casos de conocidos. Una amiga que se le murió el padre solo porque no había un protocolo para que algún familiar pueda estar. Otra, una vecina que no puede ver al novio que vive en el sur porque no puede viajar. Perdón, un amigo que no puede viajar a ver a los hijos a Chile porque si sale, después no puede entrar. Hay dos cosas que son muy graves. Los chicos en la provincia que no pueden salir a recrear. La infinidad de casos particulares. Pero entonces existe hay dos cosas muy graves. Gente la viola. Es verdad, pero existen muchas cosas. Hay dos cosas muy graves para la psiquis humana que tienen que ver con el miedo a morir y el miedo a la muerte ajena. Y una de las formas que tenemos los seres humanos de procesarla desde que existe el ser humano, o sea, los arqueólogos, ¿qué es lo que encuentran? Tumbas. Es poder despedir a la persona. O sea, el muerto que no se muera solo y el deudo que pueda despedirlo.
Entiendo que no se pueden hacer velorios por cuestiones de lógica, pero un responso al aire libre en un cementerio, ¿a quién le puede llegar a molestar? ¿Sabes qué pasa, Nico? Un familiar vestido como los médicos. Nosotros veníamos señalando también durante estos días que incluso en lo cotidiano uno va cambiando de visión. Cuando comenzó la pandemia teníamos el antecedente de lo que era en Europa y muchas de las medidas que se tomaron allá se implementaron acá. Está bien que ahora empiecen a cambiar. Está bien que ahora, por ejemplo, las personas con enfermedades terminales empiecen a tener otro tipo de tratamiento, que puedan acceder los familiares a otra cosa, porque justamente pasa el tiempo y hay que adaptarse y convivir. Así como nosotros fuimos cambiando, nuestro parecer también va cambiando. Lo que pasa es que nos agarra en pleno pico. De hecho, acaban de confirmar positivo de coronavirus Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. 2 distritos donde aumenta constantemente la cantidad de casos de contagios de COVID-19 en nuestro país. Jujuy muy comprometido el sistema sanitario y la provincia de Buenos Aires. En algún punto las declaraciones tan temerosas son porque no para de aumentar la cantidad de casos. Y eso también demuestra que hay que enfocarse más en decirle a la gente cómo se tiene que cuidar, en decirle a las personas cómo tienen que cumplir las reglas que se pueden, porque circular ya se está demostrando que la gente circula. Es totalmente un hecho. Después de todo esto, y mientras esto sucede en nuestro país, también existe la política. La política también tiene sus movimientos internos y también tiene sus internas. De eso vamos a hablar después del corte. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad.